Buenos días amigos, hoy 30 de mayo de este 2014, el 30 de mayo, como ustedes saben, de 1961, fue ajusticiado Rafael Leonidas Trujillo por un grupo de valientes dominicanos que formaban parte de toda una conspiración que incluía un golpe de Estado y el pronto llamado a elecciones libres, abiertas, para establecer la democracia. Algunos mecanismos de última hora fallaron, algunos no cumplieron la tarea acordada previamente y eso provocó, lógicamente, lo que aconteció entonces, y fue que preservada algunos de los sectores remanentes de la dictadura, estos aprovecharon el tremendo poder que concentraba Trujillo y masacraron a todos los intervinientes directos en el plan de muerte, a sus familiares, y además de que asaltaron buena parte del tesoro público y se ausentaron del país. Lógicamente todo eso también contribuyó a que se aplicara de inmediato una ley de destrujillización que implicó la captura de todos los bienes que la familia y Trujillo y relacionados habían amasado durante 31 años de dictadura y el paso de esos bienes a la propiedad del Estado, con lo que se inició entonces en 1961, inmediatamente después, un proceso democrático que todavía dura hoy, a pesar de los interregnos que se sufrieron del 62 al 66. Pero en el 66 se ha establecido la democracia para no detenerse jamás. Bien, son hechos históricos que todavía están pesando mucho sobre la vida nacional, porque hay estilos, hay formas, hay herencias, hay cosas positivas también que se pudieron extraer de esa experiencia, que aunque de brega hay que capturarlas y aplicarlas. Las positivas, las negativas, penden también y están siendo en gran medida erradicadas de la sociedad. Miren, hoy salen nada más y nada menos que 400.000 empleados públicos de toda la administración a enseñar, a estar al lado de todos sus vecinos y compañeros de vida en la sociedad dominicana, importa si en la ciudad o en el campo, para enseñarles cómo se combate la chikungunya, esa epidemia ya que transmitida por un mosquito provoca afectaciones tremendas en la población, dolores, fiebre, etcétera, y ausentismo laboral. Ya se sabe que la chikungunya ha generado pérdidas de riqueza importantes, porque es que tumba a quien le da por lo menos una semana. Y por tanto provoca su ausencia de la tarea de trabajo. Y eso se siente mucho. De todas formas, 400.000 dominicanos van a salir, todo el sistema de servicio público va a estar disponible para también contribuir a esta campaña que es principalmente educativa, orientada a enseñar cómo eliminar los criaderos del mosquito y además cómo prevenir que se puedan regenerar este mosquito que está en toda Centroamérica y Caribe, en todas partes. En todas partes está el mosquito Aedes aegyptus, que es el que transmite el dengue y ahora la chikungunya, que es una enfermedad que nos vino de África y que en africano significa rompehuesos. Chikungunya en africano significa rompehuesos, para que te hagan una idea de lo dura que es
esta enfermedad principalmente cuando penetra en el cuerpo y afecta las coyunturas, todas las coyunturas. Dicen, es sorprendente, que las sufren, o las han sufrido, que el principal problema es el dolor intenso en las plantas de los pies. Las personas no se pueden mantener de pie, no pueden posar las plantas en tierra firme o en terreno duro, tienen que estar acostadas. Bueno, y de esa manera precisamente acostado es como se enfrenta a este mal. Hoy inicia en el país, aunque mañana es que se pone en práctica, uno de los esfuerzos gubernamentales de mayor envergadura que se han emprendido en toda la historia de la República Dominicana, el servicio 911. Esto es de una importancia extraordinaria, porque se quiere poner a prueba a toda la administración pública para que dé respuesta, los servicios públicos, para que dé respuesta a la necesidad de incrementar la vigilancia y la seguridad públicas. Instituciones como la Policía Nacional, los bomberos, la Defensa Civil, Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública y la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, van a estar 24 horas todos los días de la semana con servicios permanentes para garantizar la asistencia a la población una vez lo solicite por las vías telefónicas que van a estar, por cierto, muy bien servidas. Acuérdense que una serie de naciones que han impuesto el sistema 911, en otros países se llama 911, han prestado colaboración al Estado Dominicano para poder establecer este servicio. Es un servicio indispensable para preservar vidas y para adelantarse a los efectos, muchas veces, de sangrientos, de la falta de seguridad o de amenazas a la seguridad. Entonces, eso es lo que procura el 911. Hay que destacar el esfuerzo que ha puesto el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en reunir todos los recursos que esto demanda, lo mismo que conciliar las distintas instituciones y ponerlas todas de acuerdo para que puedan constituir una especie de red nacional de seguridad. Ya están instaladas una buena parte de las cámaras de video que van a servir de control y de advertencia a las autoridades y a los equipos que van a estar permanentemente en servicio de las instituciones mencionadas, Policía Nacional, Bomberos, Defensa Civil, el Ministerio de Salud Pública, AMET. Todas ellas van a estar permanentemente con oficinas, servicios, instrumentales, equipos de transporte a la mano para poder, y también suficiente conocimiento de asistencia, primeros auxilios y recursos de primeros auxilios, de manera que esto del 911 sea eficiente. Óigame la importancia que eso tiene, porque nos pone a prueba como sociedad y también al Estado, lógicamente, como capaz de servir y cumplir las expectativas que nos hacemos de él, del Estado, como principal protector y promotor del desarrollo económico, social y previsor de la vida de todos nosotros. O sea, es de primera línea lo que se propone hacer el Estado a partir de hoy. Pocos países se lanzan, pocos gobiernos tienen la fuerza de voluntad para tirarse encima esta responsabilidad. Hay que reconocer al licenciado Danilo Medina que lo ha decidido, porque esto es una puesta a prueba. Esto es someterse a la evaluación pública
en su eficiencia, en su capacidad de gestión. Y el presidente Medina, que ha depositado buena parte de todo lo que es la estrategia y la acción referida a este programa en el licenciado Gustavo Montalvo. Entonces nosotros estamos todos seguros de que aquí se van a aplicar a fondo todos los recursos del Estado y la capacidad gerencial del Estado para poder aplicar este programa. Miren, los viernes, como ustedes saben, a nosotros nos gusta hacer algunas reflexiones. Aquí en Diario del Cuarto es una costumbre ya. En estos días se ha puesto de manifiesto, ya eso hace, bueno, prácticamente desde que se inauguró el gobierno. Acuérdense que la primera acción fue engordar más de la cuenta por parte de un sector del gobierno. El déficit fiscal era una forma quizás de justificar las dificultades con que se iniciaban las acciones gubernamentales de un nuevo gobierno y también una manera, y ya esto sí era grave, de demeritar la gestión anterior. Ahí se ha localizado muy específicamente un sector del gobierno minoritario, por cierto, que estaba en ese propósito. Y se dijo que el déficit fiscal heredado era de 8.6%. Cuando se tiraron los numeritos, esto vino a bajar a 6.6%, pero cuando se hizo el balance final, terminó en 5.6%. Pero las autoridades del propio gobierno. Claro, el Ministerio de Economía, que fue el que lanzó la primera versión, la versión engordada, no ha sido suficientemente diligente como para recogerla. Y han tenido que operar instituciones como el Banco Central, el propio Fondo Monetario Internacional, que la corrigió, y el Ministerio de Hacienda, para aclarar lo que ha acontecido. De todas formas, ha quedado coherencia también, y ya esto sí ha sido muy explotado, aquello de que también se dejó una deuda impagable, que ha comprometido severamente el presente y futuro de la nación dominicana. Bien. Aquí en Diario del Cuarto hacemos con mucha frecuencia ejercicios tratando de demostrar que en ambos casos, tanto en la referencia engordada, manipulada de las cifras del déficit fiscal como en lo referido a la deuda, se ha estado procurando causar causar daño esencialmente, pero además la sensación de que el país se nos fue de las manos y que va a ser muy difícil recobrar la normalidad. Ya el déficit fiscal, ayer lo certificaba el ministro de Hacienda, fue reducido a 2.7%. Ya lo que inicialmente se mencionó como un 8.6, que después bajó a 6.6 y que después fue de un 5.6, 5.7. Ya está en un 2.8. Y ya ha dicho el señor ministro, lo mismo que las principales autoridades, el propósito es entregar la presente administración con cero déficit fiscal. Si está en 2.8, puede haberlo bajado casi 4 puntos porcentuales, es natural que se pueda decir con toda seguridad que se va a eliminar el déficit fiscal. Pero ayer, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, dijo que si bien la deuda debe preocupar, es absolutamente manejable. El término absolutamente manejable hay que subrayarlo. Porque dijo que si el Producto Interno Bruto se mantiene creciendo, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana en el 2013 cerró en 61.000 millones de dólares, cifras actualizadas, y va creciendo, porque a eso va a haber que agregarle
o un 5.5 o un 6% de crecimiento este año a esos 61 mil millones de dólares. Pero ¿cuál es la deuda? Esa que se menciona como impagable, como que imposible de enfrentar. La deuda al 30 de abril. La más reciente información oficial es de 23.976 millones de dólares si sumamos la deuda externa a la deuda interna en pesos, y esta última la convertimos en dólares. La externa, como ustedes saben, es en dólares. La interna es en pesos. Pero si usted la convierte a dólares, entonces usted tiene un total de 23.976 millones de dólares. ¿Saben qué representa eso del Producto Interno Bruto? El 38%. Por eso el gobernador dice que es enteramente manejable. Pero oigan esto, porque muchas veces también se nos quiere decir que tomamos préstamos en el exterior de manera irresponsable. La deuda en moneda dura de la República Dominicana es de, aquí tengo la cifra, se la voy a dar, 15.875 millones de dólares. ¿Sabe cuánto representa eso del Producto Interno Bruto? El 20%. El 20%. Es el 19 y fracción. Vamos a dejarle en un 20 para redondearla. 20% es la deuda en moneda dura, o sea, en dólares y euros, que la República Dominicana tiene en este momento a abril pasado, al 30 de abril. 20%. Por eso, el 66.2% de la deuda total del país es externa, y el restante 34.5% es deuda interna. ¿Sabe cuánto suma la deuda interna? Suma 349.691 millones de pesos. Eso es fundamentalmente con la banca y entre instituciones del propio Estado. Esa deuda, la interna, como todos sabemos, es mucho más manejable que la externa, pero esos 15.000 millones de dólares no son una cosa del otro mundo, lo sabemos, cuando ya usted tiene un Producto Interno Bruto incrementándose de la manera que lo hace en la República Dominicana. Ya les dije que era de 61.000 millones de dólares a diciembre pasado, y que va a crecer previsiblemente hasta un 5 a un 6%, se va a incrementar ese Producto Interno Bruto este año. Por eso, con toda razón, el gobernador del Banco Central, un experimentado servidor público en el área del manejo de las políticas monetarias y financieras, ha dicho que es enteramente manejable. Miren, es importante que estos asuntos se pongan así de claro, porque se le acaba a muchos de los que andan por ahí especulando la manipulación, eso de hacernos creer que somos inhábiles, que no tenemos capacidad para reponernos o de enfrentar el reto de avanzar y dejar atrás el desarrollo. Finalmente, quería decirle buenos días, don Moza. Buenos días, Pedro. Buenos días, don Héctor. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Quería decirle que de algo ha servido, pero mucho, la apertura del Senado de las vistas públicas para conocer las experiencias acumuladas hasta ahora en la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. Ayer, por ejemplo, ya se emitió un decreto, que es el 158-14, que crea la Mesa de Competitividad Nacional, que aunado a una ley
que por cierto está en su punto final de materialización, aunque desde el 2008, que crea el sistema de pro competitividad. Todo eso acelera y pone las pilas a estructuras que no lo estuvieron, o sea, que no estuvieron suficientemente activas para poder responder al reto que significa incorporarse a un acuerdo de libre comercio que el año que viene libera todas las mercancías, o sea, todo lo que es producción industrial, pero también inicia un proceso ese mismo año de desgravación del resto de los productos de la agropecuaria que van a estar protegidos hasta el 2025. Algunos de ellos muy sensibles, como es el arroz, la carne blanca, los huevos, la carne de rojas, incluida la carne de cerdo y la de vaca. Todo eso estará liberado en el 2025, pero se inicia el proceso de desgravación. Será cero en el 2025. Todo lo que queremos, 10 años después de aplicación del Acuerdo de Libre Comercio, es que nos demos cuenta todos que aquello que no tomamos en serio el asunto, ahora se le está apretando el cinturón. Entonces comienzan a ver la verdad muy cercana. Finalmente, ¿no creen ustedes que debe completarse el expediente ese de persecución de los dos jóvenes que mataron, entre ellos un menor de edad, a la oficial de AMET, y también averiguar cuáles fueron los fiscales y jueces involucrados en la puesta en libertad del asesino, el joven ese de 21 años con un prontuario de 3 muertes, tres muertes, 2 de ellas este mismo año, pero tenía expediente, o sea, la policía lo había sometido a la justicia. ¿Por qué estaba libre un asesino así? Entonces, si es así, si lo que se quiere es determinar responsabilidades, que por favor también se investiguen los jueces y los fiscales que estuvieron involucrados y que se les sancione. Porque tiene que haber algún tipo de sanción, los abogados nos pueden decir, para la falta de cumplimiento de la responsabilidad pública que se le pone en sus manos cuando se le nombra juez o fiscal. La dejo de ese tamaño. Bueno, hoy es un día en la República Dominicana que obliga a hacer una parada porque hoy es el 53 aniversario de la eliminación física del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, que había llegado al poder en el año 1930 en República Dominicana, en las elecciones del 16 de mayo de 1930. Trujillo fue un candidato que llegó al poder y lo ganó sin competencia, porque la oposición se retiró y eso le creó el camino que fue la República Dominicana con una única opción, que era Rafael Leónidas Trujillo Molina. Logró algo más de 45% de los votos y se instaló. Fue un régimen dictatorial, intolerante, pero hay detalles que llaman la atención, que la sociedad tiene que recordarlo siempre. Es que ese régimen dictatorial tuvo la oportunidad en República Dominicana de organizar el Estado dominicano. Él estableció el sistema de administración pública, la manera en que está organizado, cómo las instituciones crecieron, se crearon nuevos organismos, creó una infraestructura vial terrestre que le permitió a la República Dominicana comunicarse por las 4 regiones, estableció en la República Dominicana el sistema de Policía Nacional ya como un cuerpo unificado, el sistema de salud pública. Es decir, cuando miran el Estado Dominicano van a ver que aparece la dictadura de Trujillo como la organizadora. Ahora, ¿por qué digo que tiene que llamar la atención? Que todas esos logros de esa administración y hechos se opacan porque fue una administración marcada por la intolerancia, que ciudadanos perdieran la vida por expresar sus ideas, por defender sus ideas. Hay que decir que ciertamente
la República Dominicana tiene que continuar la senda que ha seguido a partir de ese acontecimiento hace 53 años, cuando el dictador Trujillo fue asesinado en lo que es hoy la carretera 30 de Mayo, o la autopista 30 de Mayo, que es la vía que conduce a San Cristóbal y a la región sur, que era la misma vía que utilizaba el dictador para ir a su pueblo natal, San Cristóbal. La noche del 30 de mayo, cuando fue emboscado en ese punto, donde está el monumento a los héroes del 30 de mayo, ahí fue el atentado que terminó con la vida del dictador. Trujillo se dirigía a su ciudad natal, San Cristóbal, en un recorrido que, de acuerdo a sus colaboradores, lo hacía con cierta frecuencia. Pero ese día, en ese lugar se produjo el atentado que cortó su vida. Ese hecho para la República Dominicana marcó un despertar, en el sentido de que permitió que todos los cuerpos se vieran de manera claras. En la República Dominicana, por ejemplo, muchas de las personas que combatieron ese régimen, una vez el país retornó a la democracia, se convirtieron en personas antidemocráticas, que era como usted pensar, bueno, pero si combatieron una dictadura, ¿por qué se comportan de esa manera? Al grado de que el primer gobierno democrático que fue electo en República Dominicana, el gobierno del presidente Juan Bosch, que ganó las elecciones con un porcentaje en proporción que no lo ha logrado otro candidato en República Dominicana, porque ese binomio que constituyeron el profesor Juan Bosch y el doctor Segundo Armando González Tamayo, y que fueron a las elecciones del 20 de diciembre de 1962, las primeras tras la caída de la dictadura, fueron las elecciones en las que los dominicanos y dominicanas expresaron el mayor porcentaje de votos para un candidato, es decir, un binomio presidencial. Casi 60%, 59.80% lograron de los votos. Sin embargo, eso dio lugar a que en la República Dominicana se montara una conspiración, primero para impedir que ganara el presidente Juan Bosch los comicios, y luego, cuando se instala, no le dejaron paz hasta hacer zozobrar y darle el zarpazo final que interrumpió el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. ¿Qué lección enseña esto? La lección que enseña es que no es cierto, como se sostuvo en la República Dominicana por mucho tiempo, los intelectuales, los hacedores de oficio, de asesoría en ese tiempo para políticos y personas de poder, que un país como República Dominicana solo progresa en los regímenes autoritarios. Si observan un detalle, se van a dar cuenta, van a ver todas las obras de la dictadura de Trujillo, van a ver también los aportes que le hizo a la organización del Estado Dominicano en un régimen, pero en un régimen autoritario. Si observan lo que ha logrado la República Dominicana después de la caída de la dictadura, a pesar de todas las interrupciones y las amenazas antidemocráticas, vamos a observar que la lección que queda es que en democracia un país puede crecer, se puede desarrollar con la ventaja de la participación de los distintos sectores de la sociedad. No el caso de un solo grupo político o excluyendo personas como parte de la institución. Esto es lo que quiere dejar. Fíjense, por ejemplo, los últimos 10 años, los logros institucionales que ha alcanzado República Dominicana. Por ejemplo, en la parte de lo que son las políticas de control de las finanzas públicas en el Estado Dominicano. Si van, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas, se van a encontrar con un ministerio con transformaciones y con una legislación moderna. En el Ministerio de Hacienda, lo que fue el Ministerio de Finanzas en República Dominicana. Se van a encontrar con una iniciativa que se veía como algo difícil por el número de cuentas que existían, que es la cuenta única, que ya de acuerdo con la información de Contraloría,
eso está casi en un 100%, lo que se ha logrado en esa parte. Pero de igual modo, la República Dominicana ha alcanzado durante estos últimos 10 años del desarrollo, la ejecución de políticas sociales sin precedentes en la historia dominicana. Y ha podido avanzar en un proceso como es el de la seguridad social, que ya por ejemplo en la República Dominicana que el seguro se concebía como una vía que solo estaba abierta para los empleados privados, una parte de los empleados privados. Hoy en la República Dominicana, cuando un trabajador accesa al sistema de empleo formal, inmediatamente pasa al sistema de seguridad social, un sistema que le asegura al trabajador la cobertura médica suya y de su familia, o sea, los hijos menores, la esposa. En el sistema que nosotros conocíamos, recuerden, en el Seguro Social, le incluía a la mujer mientras estuviera en el periodo de embarazo y al niño hasta el primer año. A partir de ahí quedaba desprotegida la criatura y la familia, o sea, porque se cuidaba al trabajador como si fuera un toro, cuidar el toro y después no hay que preocuparse por más nada. El sistema de seguridad social de República Dominicana ha ido dejando esto atrás, ese pasado. Y eso explica que, por ejemplo, nosotros tenemos en el régimen subsidiado, que es un seguro que paga el Estado Dominicano para las personas que no pueden pagar un seguro privado, ya nosotros tenemos más de 500.000 personas, 2.500.000 personas que están incluidas en ese sistema. Y lo que ha ocurrido en la expansión ya de los sistemas de seguros que pagan las empresas en el régimen contributivo, cómo se ha ido la cobertura. Y hoy, ¿cuál es la aspiración? Fíjese que, por ejemplo, la administración del presidente Danilo Medina, para este año se ha trazado como meta incluir en ese régimen de seguro subsidiado de salud a 400.000 personas, agregársela al número. Y esto va de manera escalonada. Se pasa el tramo, pero sigue el proceso. Estos son logros que lo ha alcanzado República Dominicana en democracia. O sea, donde cada ciudadana tiene el derecho a la disensión. Algo importante también que ha logrado el país es que ya a nadie se le ocurre venir a República Dominicana con aventuras como las que se produjeron y que le permitieron interrumpir el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch. Porque algo que se ha fortalecido en República Dominicana es el respeto a la voluntad popular. Es decir, que el que ganó unas elecciones, sencillamente los perdedores y ganadores tienen que aplaudir al unísono y aceptar al que ganó porque esa es la voluntad de la mayoría. Esto se ha alcanzado en democracia en República Dominicana. Hoy en República Dominicana, 53 años después, cuando se deja esto atrás, ¿qué se plantea hoy? Que ya el camino está despejado para que en la República Dominicana comience un proceso de transformación que permita transformar la sociedad dominicana en un estado menos desigual. La República Dominicana, su gran desgracia, su gran barrera que le ha frenado la velocidad hacia el desarrollo ha sido esa desigualdad social que caracteriza a la sociedad dominicana. Los segmentos de la sociedad dominicana que viven en el primer mundo, y por ejemplo, un rico dominicano se da un nivel de vida que no se lo da un sueco. Un rico dominicano se da un nivel de vida que no se lo da un estadounidense. Usted que diría... sea rico también. Sí, que claro que sí, también. que sea rico también. Sí. Cuando hablamos de un rico estadounidense, no se da la vida Sí. de ciertos ricos y ricas dominicanos. Es verdad. ¿Por qué? Porque allá tienen una campanita. En Suecia, en Estados Unidos, en Francia, Alemania, tienen una campanita que dicen, el señor PH, ese señor se vio en tal lugar, ese señor hizo tales adquisiciones, hizo todo esto. Entonces se moviliza la renta, se moviliza la renta. Vamos a ver cómo ha estado el cumplimiento de este señor o esta señora con el sistema de impositivo de la nación. Todo esto el país tiene que propender a un Estado que tenga mayores ingresos, que eso le permita hacer la guerra a la desigualdad,
y lo más importante, la República Dominicana propende a un Estado transparente, en el que todo el que administra fondos públicos, por ejemplo, tiene que dar cuenta ya a la sociedad. Estas comisiones de veedurías que están funcionando en la República Dominicana hoy, eso es lo único que le dicen a usted. ¿Hacia dónde, cuál es el Estado que nosotros aspiramos y que vamos a tener? Ciudadanos, ciudadanas de la sociedad, con la oportunidad de ver qué pasa en los organismos públicos, por ejemplo, cómo compran, a quién le compran, si respetan la legislación que establece cómo hacer las compras públicas en República Dominicana. Todo esto son avances que el país, 53 años después de la dictadura, tiene que celebrar. Por esto decía que es importante hacer la reflexión. ¿Y cuál es la conclusión? Que un Estado puede crecer, se puede desarrollar, puede hacer grandes obras viviendo en democracia. Que el autoritarismo no es una carta aceptable de ninguna manera, porque al final pierden más los pueblos. Y pierden de múltiples maneras, porque figuras que fueron al Estado, que pudieron ver hecho mayores aportes por las debilidades del Estado, se desviaron y propendieron hasta llegar a regímenes autoritarios, como el que comentamos hoy en el 53 aniversario de la caída de Trujillo, que eso ustedes lo ven recurrente. Cuando van a la figura de Ulises Heró, se van a dar cuenta que fue un gran constructor. Por ejemplo, el tren central, esa es una estampa de Lili. Lili es el que prende la primera bombilla de electricidad del sistema de electricidad en República Dominicana. Sin embargo, a partir de su segundo gobierno, ¿qué pasó? Que él se desvió, se convirtió en un dictador. Dice Luperón en sus papeles que Lili en sus primeros 2 años de gobierno fue un presidente democrático. Cuando vuelve al poder por segunda vez se desvía, rompe con todos los principios y termina como un dictador. ¿Y cuál es la lección? Que terminan olvidados, hombres que pudieron haber sido recordados con respeto por la sociedad, pero se desviaron y se convirtieron en autoritarios y respetuosos de sus sociedades, y ese es el precio, el olvido. El olvido, o sea, que la gente cuando lo recuerde, que solo le presente todas las cosas negativas. Lo segundo es don Pedro lo trató de manera amplia, importante, el 911, la sociedad dominicana tiene que respaldar el 9111, no se lleve de lo que ya están señalando, porque aquí hay una comunidad que solo usted tiene que plantear unas ideas, o el gobierno solo tiene que plantear una iniciativa ya hecha, como es la entrada hoy de la línea 911, cuando comienzan a presagiarle lo peor. Nosotros decimos, permitan que el 911 arranque y colaboren, y después de resultados construyan discursos, pero construir discursos negativos a algo que todavía no ha entrado. Nosotros referimos siempre 2 ciudades, Bogotá y Nueva York, que se consideraron en un momento las ciudades más inseguras del mundo. ¿Y qué pasó cuando se establecieron nuevas políticas de seguridad en Colombia y en una ciudad como la de Nueva York, que hoy Nueva York está en el conjunto de las ciudades más seguras del mundo? Todo es de política, todo es de voluntad, de aplicar la ley sin mirar a quién, y sacar de las instituciones de seguridad y de orden a todas las cosas que no sirven. O sea, las personas que no sirven para prestar servicio en instituciones como una Policía Nacional, Fuerzas Armadas, los bomberos, los servicios médicos, por citar casos, los cabildos, los gobiernos locales, sencillamente que lo saquen como hicieron en Estados Unidos y Colombia, por citar 2 ejemplos. Una de las cosas que logró esta Nueva York fue eso, limpiar. Después que hizo la limpieza, se comenzaron a ver los resultados, hasta tener la ciudad de hoy, que ya hubo un momento que, por ejemplo, de Nueva York, usted escuchaba
que 2 bandas se enfrentaron en tal calle y que el balance 2 muertos, 3 muertos, que localizaron 5 muertos en la habitación de un apartamento en Nueva York. Todo eso con voluntad y la aplicación de una nueva política de seguridad ha permitido. De manera que el 911 es un servicio que la sociedad tiene que recibirlo con aplauso, con buenas expectativas, colaborar y entender que hay una legislación para que no se lleven sorpresa. Hay una ley, la 14012, que establece las sanciones para que nadie se lleve a engaño. Si usted tomó su teléfono para relajar con el 911 y produjo una movilización, usted no lo van a dejar impune, lo van a localizar y lo van a someter a la justicia. Lo van a someter y usted puede quedar en prisión, porque lo pueden condenar hasta 2 años, sin las penas monetarias, o sea, lo que usted ¿Y el salario mínimo? Para comenzar, según sea el caso. De manera que a colaborar para que el 911 sea un éxito. Y tercero, la chikungunya. Esta jornada que están promoviendo las autoridades, a partir de hoy el país tiene que apoyarla. Toda la sociedad tiene que apoyar esta campaña. No es que yo estoy seguro, que a mí no me da eso, que tengo las condiciones adecuadas para que no me dé. No, usted tiene que verse como parte de esta sociedad. Y cualquier rasgadura en el punto más distante de esta sociedad, usted tiene que verse como un afectado. No lo puede ver fuera de sí. De manera que apoyar esta jornada nacional. Mozart, ¿cómo es eso de que cuando usted no puede plantar los pies? oiga, Usted no puede plantar los pies. Sí, oiga. Que inmediatamente se va al suelo. Sí. Buenos Pierde días, el equilibrio buenos días, de todo. Buenos días. Buenos días, señores. Miren, bueno, la chikungunya. Sí. Vamos a preservar al presidente de la República, porque el presidente asumió él como persona y su liderazgo el reto frente a esto de la chikungunya, cuyos efectos eran predecibles, previsibles, y entonces nos atacó de tal manera que, bueno, el presidente ha tenido que intervenir. Y entonces cuando un presidente interviene, un presidente respetado y apreciado por la población, no porque lo digo yo, sino porque ahí están las evidencias de todas las encuestas por donde anda la popularidad de este hombre que ha asumido con toda vehemencia y responsabilidad la dirección del Estado, y él en el plano personal, pues el sacrificio ha sido permanente en procura de que las cosas marchen en forma de vida. Pero la chikungunya, como les digo, nos atormenta ahora a todos porque, como les digo, esta es una sociedad que no solo lo del Ministerio de Salud Pública, y no desde ahora, eso viene desde hace mucho tiempo. Nosotros somos una sociedad y en muchos casos hemos contado siempre con funcionarios reactivos, que son resortes, reaccionan en función de una situación, pero no somos capaces de prevenir, de darnos cuenta de cuál es nuestro espacio, cuál es nuestra responsabilidad y cuáles son cuál es nuestra vulnerabilidad en determinados espacios. En este caso, el mismo mosquito que desde hace tiempo convive aquí con nosotros, que es el del dengue, que mata, el dengue mata, y la chikungunya no mata, pero estropea. La chikungunya no mata, pero estropea. Conozco de casos, la gente no puede pisar, mira, es una cosa, eso es rompehueso. Así que no me vengan a decir que ustedes creen que no es el mismo mosquito, que sea lo que sea, hay una fiebre y unos dolores que nos está dando en la madre. ¿Sabes que en idioma africano no se lleven de eso bueno, no. Que él no quiere. Es que yo no quiero. Que no la ve, que sabe sí, que lo va a ver. que Nos ponemos ahora a buscar, que si fue un barco que destaparon, que tiraron. No. Hay una situación real. Y entonces ese presidente de la República, yo quisiera que lo preservemos, porque ustedes saben que este es un país muy especial, donde la irresponsabilidad de los partidos rompe todos los límites, y de algunos medios de comunicación también que se prestan a ese tipo de vagabundería. Cuando usted viene a ver, están los titulares, están la campaña para decir, bueno, que esto... No.
mientras llegan, ¿cuánto es que tú dices que van a participar? 400.000 empleados públicos hoy, Bueno, que son los activos y mientras llegan, oigan lo que le voy a decir a la gente, mientras llegan parte de ese personal que se va a estar movilizando a nivel nacional, de acuerdo a lo planteado, muy bien planteado por el presidente, esa invitación que hace el presidente de la República, mientras ellos llegan, vamos a preservarnos nosotros también. Y vamos a preservar la palabra y el esfuerzo del presidente. ¿Cómo? Comience usted, porque ya desde hace algunos días tenemos una campaña y todos sabemos que lo que hay que hacer es precisamente el mismo comportamiento frente al dengue. Porque, como se dice, es el mismo mosquito. Entonces usted sabe que usted tiene en la casa esos recipientes al aire libre con agua. Acuérdese que hay que colocar el cloro. Recuerde que esas gomas, esos neumáticos que se tienen en los patios, hay que recogerlo, eliminarlo. Todo eso que son criaderos, comience. No espere que llegue la gente de los 400.000, en parte de esa gente. No, es ya. Vamos a empezar desde ahora, las familias, ¿verdad?, a realizar esa campaña, esa jornada importante por nuestra preservación, por la preservación de todos. Porque como les digo, la chikungunya no mata pero estropea y crea situaciones y lo saca usted del trabajo y lo saca de... Es una situación terrible y entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Junto con eso, precisamente, estamos inaugurando la temporada ciclónica. Entonces vuelvo y le digo lo mismo. En los próximos días se hará una campaña mucha agua diciendo que hay que hacer tal o cual cosa. Ya nosotros sabemos, usted sabe, como vecino que tiene tiempo, que estamos colocados en la misma ruta, en la ruta más terrible de estos fenómenos que es como los ciclones y los huracanes. Esa temporada, ustedes saben que causa muchísimo daño cuando tenemos un evento de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar nosotros ya a limpiar los techos, ¿verdad?, para que los techos estén limpios, para que el agua corra. Vamos a limpiar los callejones, los patios, para no tener ahí material que se pueda levantar. Vamos a hacer lo que hacemos cada año, involucrarnos en eso y no esperemos que lleguen, que las autoridades, que no, vamos a empezar nosotros, porque la situación es que para casos como estos es de abajo hacia arriba. Nosotros mismos como familia, como comunidad, las asociaciones, las juntas de vecinos, pues incorporarnos a jornada que es por nuestra propia preservación. Entonces vamos hoy con entusiasmo a trabajar contra la chikungunya, que es trabajar en la limpieza del entorno, a no tener dentro de la casa esos jarrones con agua, por las flores muy lindas, busque flores secas o que no necesiten de agua, esa goma, vamos a eliminar todo eso. Y ustedes van a ver que vamos a atenuar los efectos de esto y del dengue, lo vamos a atenuar, no es que vamos a eliminar, pero lo vamos a ir atenuando, ¿verdad?, para que tengan menos efectos y al mismo tiempo vamos a cuidar y a preservar ese esfuerzo del presidente de la República que hoy, bueno, pues dispone de esas medidas adicionales para enfrentar esta situación. Por otra parte, señores, Pedro decía hace un momento de los dos jóvenes, un menor y un ya mayor de edad con un prontuario criminal, de acuerdo a la policía, que andan ahí. Recuerden que esos dos, tanto el menor como el adulto, con actitud de mayor, malo, el menor con actitud de mayor, dispuesto a lo que sea, con... Hijo de un sicario. Imagínese usted. Hijo de un sicario de ahí, de la SURS. Dios mío. Hijo de un sicario. Sí. Ellos andan armados. Fíjense que ya el mayor tiene en su lista con estas 4,
porque mató, fue el que le dio los disparos, de acuerdo a la policía, a la teniente, y ya había asesinado a otras 3 en febrero de este año, más uno el año pasado, lleva 4. Con expedientes. Y anda en la calle, y entonces las autoridades están detrás de ¿Dónde está la justicia? Yo sigo completamente de acuerdo con el llamado que hace el ministro de Defensa, don Sigfrido Párez Pérez. Yo pienso que eso hay que revisarlo, el asunto de los procedimientos frente a una autoridad que enfrente a delincuentes y los delincuentes caigan. ¿Qué pasará con esa autoridad? Sobre todo cuando es en el lugar de los hechos. En medio de eso, como pasó con el capitán aquí en el casco urbano, que evitó la muerte probablemente de esa señora y que le llevaran su cartera, evitó que lo mataran a él, que tuvo que rodar para evitar el capitán policial. El capitán policial, y entonces al defenderse mató a uno y hirió al otro, y entonces ahora dicen que lo van a someter a la justicia. Yo espero que el llamado que hace el ministro de Defensa, don Sigfrido Párez, que le prestemos atención a eso. He visto algunos diputados muy acalorados de ellos diciendo que no, que eso no puede ser, que un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho. Vayan donde la niña esa, los hijos de la capitana, a la que le dieron 4 disparos por la espalda, y háblenle de Estado de Derecho. A mi amigo Elpidio Báez y ¿cómo se llama el diputado PRDista? Sí. Bueno, ese, el diputado PRDista que salió al frente, que el Estado de Derecho, bueno. El asunto es que esa gente anda fuertemente armado, entonces las autoridades que se preserven ellos, ¿verdad? Se preserven de la manera que sea, ustedes preservan sus vidas, que después hablamos entonces con el Estado de Derecho de los diputados y con el Estado de Derecho de los derechos humanos. Después nosotros nos encargamos de lo otro. Mientras tanto, ustedes preserven su vida de esos delincuentes que ya han matado y que andan en disposición de matar. Mientras tanto, mientras la hacha va y viene. Finalmente, Tineo, brillante, haciendo un levantamiento sobre el significado de este día de hoy, 30 de mayo, una fecha que tenemos que tener pendiente permanentemente los dominicanos, y que en la familia, en los hogares, los padres, abuelos, hermanos mayores deben estar siempre fechas como esta, recrearla con los hijos, con los menores, las escuelas incorporar, de alguna manera ser un poquito más activa en incorporar que fechas como esta sean colocadas en su justa dimensión, porque es una fecha que nos recuerda la valentía de un grupo de hombres que enfrentaron a ese animal que era Rafael Leonidas Trujillo en la hoy autopista 30 de mayo y lo ajusticiaron a Trujillo. Entonces uno dirá, bueno, yo digo, eso fue la reapertura de la compuerta hacia la libertad y hacia la democracia. Y entonces, ciertamente que hemos estado transitando con mucho tormento, con muchas dificultades, pero el tránsito está ahí y vemos los resultados de ese momento en que esos hombres eliminaron a ese ser despiadado que fue Rafael Leonidas Trujillo y todo lo que significaba él y su entorno y su grupo. Entonces hemos ido aperturando la democracia, que con todo y sus debilidades que las tiene, porque es todo un proceso, no es fácil salir de una tiranía de esa, tipificada como la más cruel de toda la región y del mundo, una de las más crueles. Bosch, una tiranía sin ejemplo. Sin ejemplo, como la definió Juan Bosch. Gracias, Tineo, para que ustedes vean. O sea, salir de ahí y colocarnos donde estamos ahora,
donde yo me puedo dar el lujo, como me lo doy, como se lo da cualquiera, o no el lujo, asumir el derecho que me corresponde como ciudadano, el derecho que me corresponde para cuestionar políticas públicas, cuestionar a un funcionario, cuestionar a un presidente, y a mí se me respete ese derecho como ciudadano. Ustedes saben el significado que tiene eso. Eso se lo tenemos que decir permanentemente a los muchachos que van subiendo, para que no se den confundir cuando hay algunos salta para atrás y gente sin vergüenza que vive diciendo, miren cómo estamos, si tuviéramos un Trujillo, esto no, pues eso se escucha en la radio y en la televisión permanentemente, en forma alegre, por parte de algunos bandidos que han tomado la televisión y la radio. Irresponsable. Irresponsable. Estado de Derecho. Entonces eso tenemos que ponerle claro el ejemplo a nuestros muchachos. Pero yo digo que todo esto, ese final de esa gran tiranía, ahora tenemos que marcharle a la otra tiranía que está sobre todos nosotros, que es la tiranía de la desigualdad. La tiranía de la desigualdad y de la pobreza, de la distribución nada equitativa de las riquezas que nosotros hemos acumulado a partir de esa democracia. 60 veces más grande. 60 veces más grande el producto. El producto de hoy con respecto a esa, al que heredamos de Trujillo. Al que heredamos de Trujillo. Pero ¿dónde está esa riqueza? En manos de la tiranía, de la desigualdad. Entonces, sofocamos esa tiranía terrible, sangrienta, en la persona de Rafael Leónidas Trujillo. Ahora tenemos que enfrentar con vehemencia todos, ricos, pobres, clase media y todo el mundo, la otra tiranía, que es tan terrible como aquella, sin sangre, pero con mucho dolor, con mucha pena, que es la tiranía de la desigualdad. Ese es mi mensaje en el día de hoy. Bien, señores, hoy es viernes de la seguridad social y del combate a la pobreza. Hoy hemos dedicado el viernes completo, se lo vamos a dedicar a un funcionario público probado, un PLDista de raigambre, pero al mismo tiempo un hombre dispuesto siempre a 24 horas ese es bueno, a dar servicio. Se trata del doctor Nelson Rodríguez, viceministro de Salud Pública. Con él vamos a analizar el tema del presente, la acción para combatir todos estos males que nos asedian por todas partes. Antes quería decirle lo siguiente, la lección que significa lo siguiente. La Unión Patriótica y Marcha Patriótica son los dos movimientos más a la izquierda que hay en Colombia, que participan en la actividad democrática, apoyando a Santos. Sí. ¿Sabe por qué? Porque Santos le está dando salida a un conflicto que tiene 60 años. Sí, cerrándole el paso a la extrema derecha. Cerrándole el paso a la extrema derecha. Así es. O sea, Santos quiere que entre la guerrilla, el FLN y el gobierno se produzca un gran acuerdo de paz. Que y que los guerrilleros se incorporen a la vida democrática. Así debe ser. El otro candidato dice que tan pronto él sea electo, va a suspender toda negociación con los guerrilleros. Eso es irracional. Prolongar los 60 años de guerra. Irracional completamente. Ustedes vean cómo está reaccionando ya la sociedad latinoamericana. Bien, señores, vamos a pasar unos mensajes y regresamos.